Buenos días a todos. Empezamos ya la última jornada de Empoderalai y lo vamos a hacer con Razan. Razan, llevo hablando estos días con ella, es una gran defensora de los derechos humanos, se encarga de defender a periodistas ciudadanos y bloggers que están en peligro en Siria y que están en peligro en lo que es el mundo árabe, podríamos decir. Defiende los derechos de todas las minorías y hablando con ella yo pensaba que estaba muy bien informado sobre lo que sucede en Siria, pensaba que sabía bastante de este conflicto, en qué consistía y de dónde venía. Y aun siendo periodista me he dado cuenta de que tenía un montón de lagunas y no conocía realmente qué es lo que está pasando, aparte de que no me informo en los medios tradicionales, sino intento informarme un poquito en sitios distintos o sitios alternativos. Por lo tanto, hemos pensado, tanto Razan como yo, que era bueno hablar un poquito y contextualizar qué es lo que está sucediendo en Siria y a partir de ahí ver cómo vamos avanzando en nuestra conversación. Por lo tanto, creo que vamos a empezar ya. Vamos a empezar con una pregunta que le quiero hacer a Razan. Y después de eso vamos a poner unos vídeos, uno de ellos reciente, que probablemente muchos de vosotros incluyas o hayáis visto, sobre lo que está sucediendo realmente en este país. Then Syria is so nice to meet you, to stay here with you, and thank you very much. Gracias por estar con nosotros aquí en Empoderalai. Mi primera pregunta es, ¿cómo fue Siria en el 2009 y 2010? ¿Cómo era el país en ese momento? En primer lugar, buenos días. Y antes de contestar esa pregunta, primero me gustaría expresar mi solidaridad con Ruad, que no podía estar en esa conferencia. Por lo que me ha dicho Yolanda, no le negaron un visado de entrada y es importante recordarse que para gente como yo soy siria y nació en los Estados Unidos y por eso tengo un pasaporte americano y por eso estoy aquí con vosotros hoy, porque hay mucha gente en el mundo por su nacionalidad y sus pasaportes y su perfil racial y acusaciones de inseguridad y terrorismo, se les negaron acceso y visados y asilo. Y por eso quería destacar que hay mucha gente que no está aquí con nosotros hoy por este asunto. Volviendo a tu pregunta. Antes de la revolución, voy a darte un ejemplo personal. Soy parte de Siria y parte de Palestina y estaba involucrada en intentar hacer activismo en Palestina. Lo que pretende hacer el régimen de Assad es decir que están en favor a Palestina, pero para los palestinos mismos, ellos no pueden ser activos fuera de sus campos de Palestina, en el campo de Damasco, por ejemplo, y por eso les hace como Palestina, bueno, como yo como Palestina, y los refugiados en Palestina no podían ir al centro de Damasco, por ejemplo, y organizar demostraciones y pedir la liberación de Palestina. Y cuando yo era estudiante en Damasco, quería hablar sobre el régimen que monopoliza el derecho de defender a Siria contra los enemigos. Los ciudadanos no tienen el derecho de defender. Entonces fui a pedir un mapa de Golan. Quiero hablar sobre la presentación
y me dijo que no podía tener un mapa porque es un asunto de seguridad. Entonces descargué un mapa y le demostré en la presentación, un poco ridículo. Pero lo que quiero decir es que monopolizan la información y el acceso a la información y por eso mucha gente está demostrando. Bloquean al Facebook y muchas páginas web han sido bloqueadas. ¿Cómo fue la revolución en Damasco en ese momento? No nos dejaron sentarnos en una sala decidiendo, por ejemplo, yendo a la casa de un amigo y alguien quería enseñar una película de un sirio que criticó la corrupción en Siria. Es un cinematográfico muy potente y era un modelo de autocensura y la policía vinieron por nosotros y la policía secreta porque y estábamos enseñando la película dentro de nuestra casa. No hay ninguna libertad de expresión. Se han monopolizado todos los medios de comunicación y asignados por el gobierno. El medio estatal, desde luego, no es un medio libre. Cualquier persona que atreve, incluso de forma anónima, lo que dice el Estado por los medios, está detenido y algunos, si son religiosos, les acusan de ser islamistas y de ser terroristas. Desde los años 70, la parte derecha de Siria ha sido en contra del régimen y les han detenido durante años. Por ejemplo, uno fue detenido durante 16 años. Y hay muchos ejemplos. Vamos a poner el vídeo si quiere. ¿Qué imágenes quieres? El segundo, ¿no? Es una foto de una masacre Hamas en la cual Assad ha ganado su control y terrorizó la gente de Siria durante 40 50 años. ¿Tú quieres demostrar los vídeos de cómo es Siria ahora mismo? Este y luego el otro.
Las agencias dicen que hay muchos civiles que han sido matados. ¿Qué es eso? ¿Eso sería ahora mismo? ¿Puedes describir lo que estoy viendo ahora? Como ha dicho el vídeo, esto fue tomado este año durante un corte de fuego y ha sido bombardeado por los militares del gobierno. Y una cosa que hay que quedar claro, que los únicos que tienen aviones son el gobierno y Rusia, y la oposición tienen las armas para bombardear los aviones. Sé la palabra en árabe, pero no sé cómo se dice eso en inglés. Es una cosa que ha causado mucho los ONGs y los médicos a no compartir la información y con la comunidad internacional, porque han estado acusando al gobierno de Rusia de atacar sistemáticamente los hospitales. Es una zona que ha sido bombardeado, ha sido liberado desde el gobierno desde el 2014, y desde que se liberó, el gobierno junto con Irán y Rusia han sido atacando esas zonas con la excusa de atacar a los terroristas, pero esas imágenes demuestran que las excusas de atacar porque es por el motivo de terrorismo han sido falsos, en el sentido que son servicios para los ciudadanos. Ese fue el último pediátrico de la zona y dice que es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Así que tener médicos en esa zona es muy escaso, y el médico era el único pediatra que mataron en esa zona, y con las consecuencias para las familias en esa zona, quienes no pueden marcharse porque no tienen dinero para hacerlo. Es muy caro hacerlo y ellos no tienen dinero para hacerlo. Aunque puedes poner este sin sonido, porque este no lo vamos a comentar porque creo que es... We can put it without sound and we... Ahora vamos a poner eso en sonido porque la revolución empezó en 2011. Tú estabas en Damasco ahí. ¿Cuáles eran tus sentimientos en ese momento? ¿Tú crees que las cosas van a cambiar o no? En ese momento, ¿qué pensaste? Antes de la revolución, yo estaba intentando buscar universidades en los Estados Unidos para hacer un doctorado. Justo había terminado mi máster en Líbano y pensaba, ya no tengo nada que hacer en Siria, yo no puedo protestar, yo no puedo bloguear, no puedo hacer nada, no puedo ver una película, no puedo quedar con mis amigos para pensar cómo cambiar las cosas. Tenemos miedo de hablar entre nosotros. Y era un horror. Para mucha gente es difícil entender cómo es vivir en Siria, porque es como andar en la calle todos los días con gente alrededor donde no puedes mencionar la palabra Assad. No puedes vivir un día sin Assad en tu cara, en tu mente. Es vivir en un país donde sabes que él siempre va a estar encima tuyo. Y por eso, cuando la revolución empezó en Túnez, dejé de mirar doctorados en los Estados Unidos y yo pensaba, ¿por qué estoy haciendo una vida en los Estados Unidos cuando puedo hacer una vida en mi país? Hay mucha gente de mi edad que también piensa lo mismo. Los jóvenes en las universidades han dejado el colegio y han ido a protestar en las calles.
Y el momento que estás describiendo es lo que me impulsa hoy en día. Porque era el tipo de transición de tener mucho miedo de estar detenido, de estar matado bajo presión y tortura, a salir a la calle y decir, nosotros queremos derrumbar el régimen. Era la frase que yo personalmente no pensaba que podía decir y gritar esa frase en mi propia calle, en mi propia ciudad. Nos agarramos de la mano, saltamos, bailamos, cantamos con extranjeros. Yo no conocía a esa gente, jamás nos habíamos visto en la vida, pero nos reunimos en ese momento muy histórico. Y todos sentimos mucho miedo, pero al mismo tiempo todo el mundo nos sentimos que no podíamos seguir así. Y la revolución en Túnez, en Egipto, en Bahrein, y en Irak y en muchos otros países fue un empoderamiento porque teníamos muchas cosas en común por el tema de nuestros gobiernos y en serio era diferente porque por la estructura internacional y regional. ¿Qué es lo que inspiró el Arab Spring? ¿O es algo diferente? Las revoluciones regionales, cada una tiene su propia razón. Creo que es importante hablar de la palabra primavera árabe, porque igual pensamos que solo los árabes estaban en contra del régimen. Por ejemplo, yo no soy árabe, yo no sé lo que soy, ni quiero saberlo. Pero las ideas... la idea es que hay kurdos, hay shias, hay caucasianos, hay armenios, hay muchas etnicidades en la región, han participado en esa revolución. Esta revolución no era solo para árabes, es para todos, incluso para los inmigrantes en la zona. Eso es una revolución contra un sistema que está intentando derrumbar a todos. Tengo una cosa que no puedo entender. ¿Cómo puede ser posible que hay distintos grupos que han conseguido influencia y cómo ISIS ha conseguido consolidarse en la zona? Yo creo que hay mucha gente que no lo entiende, porque es algo imposible de entender. Es importante hablar un poco sobre esto, porque vamos a hablar rápidamente de eso. Había una protesta pacífica en el 2011 y yo participé en esa protesta. La primera respuesta fue con tiroteos y detenidos, detenciones masivas. El ejército, las fuerzas de seguridad detenieron a la gente, iban a los edificios, estaban intentando sacar fotos de todos los que protestaron. Me quitaron el móvil en una de las protestas también. Y cuanto más gente protestaba, más violencia había. Bombardeos, armas químicas, nipón, todo tipo de bomba. Y ahora, como estamos viendo, muchas ocupaciones. Y cuanto más violencia, más la gente quería defenderse. Y la gente decía, ¿vamos a sentarnos aquí o vamos a defendernos?
El ejército ha entrado en las ciudades y ha estado cometiendo violencia masiva contra la gente. Así que mucha gente ha empezado a coger armas y había muchos países de la zona que empezaban a dar dinero y armas, y eso es como el ejército ha empezado a desarrollarse en ISIS. Les veía al principio en las protestas, por ejemplo, estuvimos en una protesta y estaban alrededor de nosotros con sus armas y no estaban atacando, estaban protegiendo la protesta. Y estaban mirando entre ellos con un trato, diciendo, si matas a los protestas, te mato a ti. Y empezó así, había esos acuerdos. El FSA tenía el primer motivo era de proteger a los protestas, y luego empezaban los conflictos, y cuando la FSA empezaba a desarrollarse, los rusos empezaron, los iraníes empezaron a involucrarse, y cuando la FSA empezaba a liberar las tierras, ISIS se fundió en 2014, que quiere decir que en 2012 y 2013 no había ISIS, solo había FSA, y empezaban a liberar tierras. Es cuando la sociedad civil empezaba a florecer en Siria. Había grupos para ayuda, para refugios, para educación, para colegios. Y todos esos servicios empezaban a florecer. Yo estaba en Siria en 2014 y no tenía el velado puesto. Trabajaba con niños en 6 zonas. En 2014 empezaban a atacar a zonas de la FSA. Vinieron a mi oficina. Nos acusaron de ser seculares. Y en ese momento estaba haciendo un tour de los Estados Unidos, y los activistas en el pueblo donde vivía les cogieron, les abductaron, y había negociaciones durante 15 días. Y, bueno, estoy perdiendo el hilo aquí, pero la idea era que ISIS atacaron a las zonas de FSA porque no había armas en esas zonas, eran zonas débiles, no eran zonas tan militarizadas como las zonas del gobierno. Lo que hizo ISIS, iba por los grupos más débiles, atacaron a los activistas, a los trabajadores y a la sociedad, y eso es como consiguieron las tierras. Y eso es porque una de las zonas han sido ocupadas por ISIS. En Idlib en 2013 no pudieron porque la gente estaba trabajando con muchos de los grupos de FSA y consiguieron liberar las zonas de ISIS. ¿Y los otros países como Rusia están realmente luchando contra ISIS o no? La Rusia dice, no solo Rusia, yo quiero decir Europa y otros países. El problema principal, y creo que es el momento de tener nuestro dispositivo, el segundo, por favor. Esta foto es una de la masacre de Haman en el 82.
que hasta la fecha no hay ningún registro de lo que pasó en ese momento. No había internet. Lo que pasó ahí es que el ejército estaba ahí en ese momento y había una protesta en ese momento islámico y Assad mandaron helicópteros y bombardearon todos los edificios, mataron casi todos los hombres. Patrick todavía fue allí y estimó que unas 10 o 12.000 personas murieron ahí. No es una cifra oficial porque no hay ningún registro de ese momento. Solo fue en el 2011 que la gente empezaban a hablar de ese masacre. Había silencio y la gente tenía mucho miedo de hablar de ese masacre. La siguiente foto. Eso. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué Bashar al-Assad todavía sigue ahí? Quería hablar un poco sobre la polarización entre ISIS y Assad. Y eso realmente contesta a tu pregunta. Mucha gente dice que es un protector de los derechos humanos, especialmente en Europa también y en los Estados Unidos, los republicanos. Dice que es un protector contra el terrorismo, ISIS, y eso es porque esta fotografía demuestra la revolución y se habla sobre cómo se hizo los masacres y qué miedo tenía la gente, pero en 2011 la gente empezaba a decir y pensar que Assad no era una persona sobre quien tenía que tener tanto miedo. Yo mato a mujeres y niños y el mundo grita ISIS. Es un truco muy simple. Hablando de Assad y quién es, los medios han enfocado mucho sobre los crímenes de ISIS y la violencia, y cuando Assad comete masacres no hay mucha atención en los medios. ISIS utiliza muchos métodos para reclutar y utilizando esos medios de comunicación. Hay una foto de Assad con su familia. Assad ha contratado una empresa en el Reino Unido y esta empresa tiene la labor de blanquear su imagen. Le gusta el iPad, le gusta escuchar música y imágenes así. Quieren demostrar a la gente, sobre todo en el occidente, su mujer es muy mona, son seculares, quiere mucho a su familia, y al mismo tiempo tenemos la imagen de las mujeres que llevan el velo en la revolución, que son extremistas, son islamistas, son terroristas, son de Al-Qaeda. Así que Assad y los kurdos también. Assad es el criminal que puede hacer lo que quiere por la imagen que él ha pintado y él ha pagado para que lo demuestren de esa forma, porque sostiene un narrativo
de que no somos islamistas, no tenemos barba, no somos... Sí que matamos a gente y lo podemos hacer sin recriminaciones. There's a poster of yes. No. Please go on with this. Yes. Another one, please. There's a poster with Assad. Another one, please. Another. Yes. Aquí hay un cartel de Assad. Hace 3 años usé armas químicas para matar a 1.400 personas en una sola tirada. Y ¿sabes qué? Lo conseguí sin recriminaciones. Duró 10 minutos el ataque y hasta hoy nadie la ha hecho responsable de este crimen. Una vez más, por esa imagen de los medios de mostrar a Siria como o islamistas o seculares. Y este ha sido dañar a Siria. Y es una de las razones principales por qué él consigue lo que hace. Estos carteles han sido hechos por activistas y eso demuestra que nadie le hace responsable a esta persona, porque nadie lo acusa de ser islamista, porque solo islamistas le bombardean aquí en Siria desde el 2011-2012. Les formaron para luchar y protegerse contra Assad. Y de forma irónica, y hay mucha gente que no sabe eso, la gente piensa que los sirios quieren a ISIS. Igual algunos lo quieren, pero las primeras personas que han luchado contra ISIS han sido los sirios. Pero eso no lo dicen en los medios de comunicación. ¿Cuántas veces hemos oído que los sirios mismos están luchando contra ISIS? La idea que los kurdos luchan contra ISIS y los árabes no lo hacen es algo que es atraente y impulsa la idea que los árabes musulmanes son terroristas. La idea de dar la bienvenida a los refugiados viene de ahí. Aquí en los medios parece así a veces. ¿Quién es el ejército liberado de Siria? Algunos son soldados que han defectado del ejército de Assad y otros son hombres de los mismos pueblos y ciudades. Y algunos están educados como médicos y todo eso. Pero esa es la gente. Yo les apoyaba desde 2011-12, pero ahora es la guerra. Y en la guerra no hay gente buena, salvo el pueblo. Pero para mí el estándar es con quién se puede negociar y quién no. ¿Y con quién podemos negociar? Es el FSA, los kurdos, y no se puede negociar con Al-Qaeda y Assad. En un lado tenemos Assad y en el otro el FSA. Es una guerra civil. ¿O tenemos que buscar otra palabra para eso? Yo no sé lo que piensas tú sobre eso. Sí. Es una revolución contra el gobierno. Y en los momentos pacíficos le llevaban de guerra civil.
y parece que hay un conflicto ahí y tiene que ser sobre la guerra civil. Pero el conflicto en Siria hoy en día tiene algunos elementos de guerra civil, pero no lo podemos llamar una guerra civil. Yo pienso personalmente, porque tenemos a Irán ahí, tenemos a Rusia, tenemos a Hezbollah, tenemos los Estados del Golfo, tenemos Arabia Saudí, tenemos los Estados Unidos, tenemos Francia y toda la comunidad internacional. Yo no sé cómo eso es una guerra civil. Sí, hay tantos países que están bombardeando Siria y son parte de ese conflicto. ¿Cómo lo ves? La situación ha cambiado antes del 2011 y después, desde el contexto internacional. ¿En Siria? Sí, en Siria sí. El gobierno, bueno, todo en Siria es bajo el control del gobierno, incluso la sociedad civil. ¿Incluso antes del 2011? Sí, sí. Sí, esto es una dictadura, un estado de policía. Todo aparato de seguridad, incluso los hospitales, por ejemplo. Si yo estuviera herida durante protesta, nunca iría a un hospital. Lo que hacían los activistas y revolucionarios, empezaron a hacer sus propios hospitales en el campo. En el vídeo, eso era un hospital en el campo hecho por activistas, porque Assad había bombardeado todos los hospitales que habían liberado y les habían convertido y campuses y instituciones en sitios de detención, centros de detención. Cualquier acusado contra el régimen ha sido detenido en el hospital, despedido de su trabajo. Muchos en las universidades detenidos han sido detenidos, atacado y se murió de heridas de sangre en un centro de detención. En la primavera árabe se habla de la revolución y cuál ha sido la parte más importante de esa revolución. Yo critico un poco esos términos porque estamos hablando, bueno, eran herramientas como el Facebook para coordinar las cosas y compartir información, pero también ha habido, por ejemplo, había mucha organización en el sitio, in situ, además de gente matada, así que ha sido una revolución mayormente no en línea. Los medios sociales han sido utilizados en parte en Siria, pero yo no lo llamaría una revolución de Facebook por Facebook o Twitter porque me parece que no es tan importante. ¿Es difícil ser periodista en Siria? Más adelante, por favor. Este es Khaled Laisa. Es un ciudadano que también es fotógrafo y periodista y que sufrió un ataque por Assad en Rusia. Sufrió un ataque mientras estaba en Alepo cubriendo las noticias de lo que estaba pasando por parte de Al-Qaeda, puesto que estaba documentando todos los abusos que se estaban produciendo. Hubo decenas de miles de trabajadores, de personas que estaban cubriendo estas noticias a pie de lo que estaba sucediendo, es decir, eran ciudadanos que estaban denunciando las situaciones peligrosas, cosas que periodistas que vienen del extranjero no podían hacer realmente. La guerra en Siria ha causado muchísimas víctimas y muchos de ellos eran trabajadores de medios de comunicación. ¿Qué tal está la conexión a Internet en Siria?
Bueno, la pregunta me parece interesante. En las zonas que no están controladas por el régimen no hay conexión a Internet de ningún tipo. Durante un tiempo estuve trabajando con mujeres y niños. Mi socio fue quien introdujo un tipo de conexión a Internet a través de satélite. Así es que puedes imaginarte la cantidad de dinero que hace falta para que para que funcione una infraestructura así. Hace falta mucho dinero para que se puedan descargar vídeos, se puedan descargar datos. Pero lo cual significa, o lo cual quiere decir, que si hace falta tanto dinero, la persona normal, el ciudadano de la calle, no puede tener acceso a Internet. Por lo tanto, es complicado poder decir qué es lo que pasa en Siria si tienes un acceso limitado a Internet. Así es que es muy complicado poder ser un periodista. ¿Los medios tradicionales occidentales están informando de manera correcta sobre lo que está sucediendo en Siria? Ya se ha tocado antes este tema. Cómo los medios de comunicación tradicionales se centran en el ISIS y no se centran en los crímenes que está cometiendo Assad, puesto que Assad se vende como un tipo seglar que es el protector de las libertades. Este enfoque periodístico daña mucho a la sociedad y gran parte de la sociedad está influida por esta visión. ¿Y cuál es la mejor manera de informarse? ¿Medios alternativos o cómo crees que podemos informarnos sobre la situación en Siria? Me parece que hay algunos periodistas muy buenos, hay personas que realmente conectan con la gente a pie de calle, están trabajando con los ciudadanos a diario y reciben información muy actualizada. Esa gente normalmente no se fían únicamente de una fuente de información, sino que utilizan muchas fuentes de muchas regiones. Y no solo se fían de lo que dicen los hombres, sino que también acceden mucho a la información que les dan las mujeres. Así es que me da la impresión de que cuanto más investiga un periodista, mejor es la historia que puede contar. Me parece que la mujer en Siria se encuentra en otro lugar. ¿Qué papel juega la mujer en el conflicto de Siria? Avancemos con las diapositivas, por favor. Aquí. Esta es la madre de Khaled. Ya hemos visto antes a Khaled, el periodista que fue asesinado por Al-Qaeda, y esta es su madre. Es una de los líderes femeninos más prominentes en Siria a fecha de hoy. Era peluquera, entonces tenía mucho contacto con otras mujeres que venían para que las peinara, les cortara el pelo, etcétera. Y a fecha de hoy, gracias a ese contacto que había tenido con muchas mujeres, tanto en su pueblo como en otros pueblos, ella está en Kafrandel, que es su pueblo. Esta foto la hice uno de los primeros días que fui al pueblo. Y en esta foto estaba cocinando. Así es como hacen el pan. No había ningún tipo de panadería, así es que la gente se hace su propio pan. El que va a consumir su familia es su hijo. Khaled, a fecha de hoy, es responsable de 5 centros en la provincia de Halep. Ha fundado el Centro Mesía, que es un centro de empoderamiento femenino. Muchas mujeres del pueblo no sabían leer ni árabe, ni inglés, ni nada. Y se le han dado talleres sobre primeros auxilios para leer, de peluquería, de informática, sobre electricidad. Yo misma les daba clases de inglés. E incluso había un club de cine donde podían ver películas clásicas. Y este es uno de los ejemplos de lo que está pasando en Siria hoy en día. Una mujer que hace un gran trabajo. Sin embargo, en los medios de comunicación no se da cobertura a este tipo de situaciones positivas.
Creo que ahora podemos hablar de los refugiados, porque me parece que es un tema muy importante. Hace 5 años eran ciudadanos y ahora son refugiados. ¿Cómo ha cambiado la vida de estas personas? Han pasado de ser ciudadanos a ser refugiados. Vamos hacia atrás, por favor. La anterior. Ahí. Voy a hacer algunos comentarios sobre esta diapositiva. Este es el número de refugiados. La fecha está actualizada a hace 3 días, que es cuando conseguí esta información. ¿Cuánta gente se ha inscrito en las Naciones Unidas como refugiados? Es extraordinario ver el cambio que ha sucedido, el número de refugiados que hay en Siria a fecha de hoy. Las vidas han cambiado. Efectivamente, no pueden ir al Líbano, no pueden ir a Turquía, no pueden ir a Jordania. Yo entré al Líbano como ciudadana americana y cuando visitaba Turquía lo hacía como Siria, pero a fecha de hoy no podría hacerlo. Mi marido, ayer, el Estado libanés le informó que tenía que abandonar el país o de alguna manera encontrar la forma de volverse residente. Así es que básicamente hay muchas organizaciones sirias y muchas personas, incluso artistas sirios. Tengo una amiga personal que es artista y no le han permitido acceder a otros países. Para mí es muy triste no poder estar en mi propio país porque hay guerra. Mucha gente está siendo asesinada y a mucha gente se le deniega el asilo, se le deniega un visado. Hay mucha gente no puede moverse libremente o no pueden pedir un visado para salir o cuando están yendo de un sitio para otro los mueven, los matan. Yo personalmente tuve que pasar mucho tiempo hasta que encontrar un lugar donde me pude quedar a vivir de manera segura. A fecha de hoy, una de las cosas que más me preocupan es mi bienestar, por ejemplo. Me pregunto, ¿puedo hacer esto? ¿Tengo la energía como para hacer esto o no? La gente está cansada, está muy cansada de luchar una y otra vez en un frente, en otro frente, contra un enemigo, contra otro enemigo. Y sin embargo la guerra continúa y va a seguir continuando mientras ciertas personas tengan el poder. Por culpa de Assad apareció ISIS. Porque desde el año 2011 hasta el año 2014 ISIS no existía. Se creó por culpa de Assad. La comunidad internacional ha estado mirando a otros sitios, no ha estado centrándose en este problema. No se han centrado en ver cómo se puede quitar a Assad del poder. Y ya va siendo hora de que empecemos a centrar nuestros esfuerzos, nuestra visión en detener la violencia. Tenemos que hacer que Assad deje el poder. Tenemos que conseguir que haya unas elecciones libres y que se pueda elegir a un presidente para el país, acabando con la violencia. Te quiero enseñar esto. Es de ayer. Si quieren, no lo comentes. No sé si alguno de vosotros vio esto en Twitter ayer. Es Donald Trump Jr. ¿Queréis comentarlo? Creo que es horrible. La imagen dice, esta imagen lo dice todo. Acabemos con la agenda políticamente correcta que no pone a América por delante de los demás. La derecha en Estados Unidos están teniendo un discurso cada vez más agresivo contra Siria. Y aún así hay mucha gente que está en contra de este proceso
y que quieren presionar al gobierno para que acepten a más refugiados. Porque los refugiados se merecen estar en un sitio seguro, se merecen poder continuar con una vida digna. Mucha gente en Europa ha tratado de responder a este tipo de comentario basura. ¿Puedo hacer la última pregunta? Quita esto ya, por favor, Ángel. Yes, the last question. Venga, ok. Pasamos a las preguntas. Okay, let's go. Necesitamos. Ah, ok. No hay preguntas. Sí, yo tengo mogollón. No problema. You need your headphones. Necesitamos unos cascos, por favor. De traducción simultánea. I know, Leticia. You can speak actually in English. It's Yes. no problem. It's Leticia. Okay. Yeah, I can also speak in Norwegian if you prefer. Sí, puedo hablar en inglés, también en noruego, pero creo que va a ser más fácil si hablo en inglés. Muchas gracias, Razan, por compartir todo esto con nosotros. A mí personalmente me ha abierto la mente, tengo una visión más amplia de lo que está pasando. Soy profesora de informática y me pregunto, has tocado un poco el tema de la tecnología y cómo gracias a la tecnología se puede ver la revolución. Y entiendo muy bien lo que dices de la revolución de Twitter y de Facebook no ser completamente cierta. ¿Cuál es el papel que está jugando la tecnología? ¿Podemos hacer algo con la tecnología para ayudarte, para ayudar a los refugiados y para ayudar? ¿Qué podemos hacer como personas duchas en tecnología? Veamos las diapositivas de nuevo. Hay dos al final que quiero mostrar que corresponden precisamente a tu pregunta. Sí. Muchos de los refugiados de hoy se han asentado en países occidentales y están utilizando los medios de comunicación para hacer ver su situación. Esto es un grupo de personas que son casi indigentes, pero bueno, no son indigentes, simplemente es personas que no tienen un hogar. Bueno, esto es que tiene un nombre en árabe, pero no tiene traducción realmente. Bueno, este grupo da información actualizada, específica, sobre a quién se puede llamar, teléfonos de gente que son ladrones, cuáles son las condiciones de seguridad, qué hacer en caso de que te entre agua en un barco. Es un grupo de personas que ayudan en el viaje desde Siria y qué esperar una vez que se llega a Europa. Hay montones de estos grupos. Hay grupos en Turquía, en Grecia, en muchas zonas. Y los refugiados han empezado a depender de sí mismos. Están empezando a utilizar Facebook para compartir datos entre ellos, compartir su experiencia y recomendar a los demás qué hacer. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer tú? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, por favor. Esta es una aplicación que también ha sido diseñada por un grupo de refugiados en Alemania que trata de la burocracia alemana. Se llama Buró Loca, Buró Crazy.
Así es que yo, como alguien que ha vivido la mayor parte de su vida en Siria y se fue a estudiar a Inglaterra, hablo inglés, tengo mi visado, sé a dónde ir, conozco a mis profesores, tengo un sitio donde quedarme. Para mí, la transición de Siria a Reino Unido fue enorme. Así es que imaginaos cómo puede ser para una persona que accede de manera ilegal, sin hablar el idioma, sin tener un sitio donde ir. Así es que esta aplicación la han desarrollado un grupo de refugiados para tratar de ayudar a la gente a superar los obstáculos con los que puedan encontrarse. Hay mucha gente ha estado ayudando a los refugiados de manera activa y explican cómo pueden asentarse en estas zonas, en estos países. Así es que espero que esto responda a tu pregunta. ¿Alguna preguntita más? Sí, por allí, por allí. Hay un señor allí solo. Okay, vale. Bueno, Hassan, muchas gracias por tu testimonio, por traernos toda esta verdad, ¿no? En el medio del caos. A mí también me interesa mucho el punto de vista... ¿Lo tienes ya, Rosan? Sí. ¿Eso qué? Hay problema. Sí, me interesa este punto de vista también tecnológico y el punto de vista de la información. Tú que trabajas mucho también, ¿no?, con bloggers, con periodistas ciudadanos, no sé si establecéis o existe algún tipo de nexos en los que periodistas de fuera del país puedan ponerse en contacto con estas fuentes fiables dentro de Siria, con estos blogueros o con estos periodistas ciudadanos que sí pueden dar imágenes, vídeos, documentos que ayuden a dar testimonio de lo que está realmente sucediendo con Assad. No sé cómo funciona, si existen estas redes, que nos hables un poquito de esto. Gracias. Gracias, buenos días. Puesto que estamos hablando de una zona en la que no hay internet, en las zonas que están libres de Assad, los activistas sirios que viven en el extranjero o que viven en Turquía o en alguna otra zona ayudan a que la gente dentro del país le dan seminarios online utilizando Skype, con plataformas online, les ayudan para formarles, porque no pueden ir a Siria en realidad, porque hay restricciones en la Turquía, en la frontera. Turquía ha cerrado la frontera, así es que lo que hacen es utilizar Skype para formar a estas personas con talleres. Yo personalmente doy talleres a mujeres en las zonas en las que sí que tienen acceso a Internet. Otras organizaciones están intentando hacer otro tipo de talleres. No van a Turquía, sino que no van a Siria, sino que van a Turquía. En Turquía dan los talleres y luego vuelven. Así es que muchas organizaciones no gubernamentales han estado yendo a Turquía, invitando a personas a Turquía, que es un lugar más seguro. Allí les dan los talleres y luego retornan a sus países de origen. Realmente ahora mismo no sé otro tipo de conexiones con los grupos de personas, porque realmente no hay blogueros en el sentido que los había hace 2 años, sino que más bien se trata de escribir mensajes de Twitter, escribir en Facebook. Realmente puede que haya un poco de esto en Damasco, pero no en las zonas liberadas. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Razan por sus aclaraciones. Me quedan un par de preguntas o 3. Tengo claro que el gobierno es Assad y el mismo régimen y Rusia por un lado. Y en el otro lado están todos los demás, ISIS, Al-Qaeda, Palestina, Turquía, Estados Unidos, Francia, Unión Europea. No me queda claro una. Tampoco entiendo cómo has afirmado que la derecha de Estados Unidos está en contra de Siria. Yo me pregunto, ¿qué Siria? ¿La Siria del régimen o la Siria contrarrevolucionaria o revolucionaria? Gracias.
Cuando hablo de los medios, la pregunta sobre cuáles son los grupos que están luchando los unos con los otros, y cuando me refiero a la derecha, que la pregunta es cuáles son los grupos y si la derecha está en contra, la derecha americana está en contra del régimen o del alzamiento. Vale. Durante los últimos 8 años he sido activista y durante otro periodo anterior también lo he sido. Por desgracia, muchos de los grupos han sido muy críticos con la revolución y no han condenado los crímenes de Assad. Han estado acusando a la revolución de estar respaldadas por Arabia Saudí, por Estados Unidos o por quien sea. Así es que hay gente que es pro-imperialismo y Assad es anti-imperialismo. Así es que al hablar realmente no quería decir la derecha, sino que me refería a la crisis con los refugiados. Hay muchos grupos que han sido críticos con la refugión, que no han apoyado lo suficiente el alzamiento, aunque realmente a Siria se le ha acusado de ser un alzamiento islamista. Así es que la radicalización de Siria se ha producido a lo largo de varias fases, y estas fases han sido todas mientras Assad estaba en el poder. Así es que si no hubiera pasado todo lo que pasó en 2011-2012, Assad no existiría a fecha de hoy. Siempre me gusta acabar de forma positiva y quisiera preguntarte, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Personalmente tengo justicia en tengo esperanza en la justicia. Hay muchos criminales en Siria y muchos de estos empezaron a matar gente desde el año 2011, muchos bajo el mando de Assad. Espero que se hagan esfuerzos para que se le haga rendir cuenta a estos criminales. Así es que tengo esperanza, aunque ayer mismo se produjo un bombardeo sobre un hospital. Se supone que hoy había un alto al fuego, pero ya lo han violado los rusos. Espero que todo este tipo de violaciones acaben teniendo responsabilidades, porque a fecha de hoy nadie le pide responsabilidades ni a Assad ni a nadie. Así es que siempre se nos está diciendo dónde tenemos que centrar la atención. Lo que deberíamos hacer es defender la entrada de refugiados, dar a los refugiados la posibilidad de llegar a países seguros. La comunidad internacional debe decidir que se acabe la guerra y la única manera es quitando a Assad de en medio. De todas las maneras digo que hay esperanza. ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias a todos.